Partida W, donde todas las voces debaten. La solución para hacer infraestructura no es solamente vender Ecopetrol. El proyecto de Hidroituango no exacerbó la violación de derechos humanos. ¿No? ¿No? No. Entonces, tú quizá también te has retractado desnuda ya en la cama o Sí, rumbeando. pues te paras y te vistes y te vas. No es tan fácil cuando tienes a dos monstruos desnudos intimidándote. Si creemos que la prisión perpetua no es demagógica. Pero hoy en día, imponer una cadena perpetua no nos va a servir para nada. Partida W, dirige Juan Pablo Barrientos. Ocho de la noche en punto, muy buenas noches, comienza otra Partida W, cerramos una semana más de debates aquí en el sistema W Radio. Esta noche transmitimos a través también de nuestro Facebook Live, con un tema bien interesante, con dos personajes fantásticos. Los invito primero a escuchar la crónica de nuestra periodista y productora Andrea Rincón, para que tengamos un contexto más amplio de lo que vamos a debatir esta noche. Bienvenidos todos a Partida W. Esto era lo que gritaban el 10 de agosto de 2016 miles de colombianos emberracados que salieron a protestar por la polémica que desató la difusión de un manual titulado Ambientes Escolares Libres de Discriminación, elaborado por el Ministerio de Educación y varios programas de la ONU. Los defensores de la familia, como se autoproclamaron, pidieron la renuncia de Gina Parodi, la directora de la cartera de Educación. La ministra, por supuestamente promover la ideología de género en los colegios. Este Ministerio de Educación no está llevando lo que algunos denominan ideología de género ni a colegios ni a ninguna parte. Así respondió Parodi para disipar las dudas y calmar a quienes la estaban cuestionando fuertemente, es decir, a personajes como la diputada de Santander Ángela Hernández, que dijo que se quería imponer la ideología de género en las instituciones educativas. ¿Qué nos da tristeza y qué nos da dolor? Que quieran utilizar una ley imponiendo en ella un pensamiento y una colonización, como lo hemos llamado, a la ideología de género. Desde ese momento, los conceptos de ideología de género, diversidad y sexualidad se convirtieron en banderas políticas para polarizar. Usted es una Porque persona sí la estoy homofóbica. hostigando. Eso no quiere Eso decir es que le esté parte de- hostigando. Quiere Claro. decir que usted tiene un miedo irracional hacia No personas tengo- como yo. Por lo que el presidente Juan Manuel Santos tuvo que salir a decir que desde su gobierno no se iba a promover ninguna ideología. Que ni el Ministerio de Educación ni el Gobierno Nacional han implementado la llamada ideología de género. Hasta ahora no hay una definición técnica para el término de ideología de género por parte del diccionario de la Real Academia Española, ni tampoco existe un consenso sobre su significado. Un cristiano me dijo que había servido para distorsionar lo que significa ser hombre y ser mujer, es decir, lo biológico. El problema de la ideología de género es intentar mostrar que no se nace hombre o no se nace mujer y busca entrar a las escuelas por encima de las creencias. Mientras que un activista LGBTI me dijo que esta ideología era un cuento chimbo para asustar. La ideología de género es un cuento chimbo con el que han buscado meterle miedo a la sociedad sobre temas que no entienden, como la diversidad sexual o como la posibilidad de que dos hombres o dos mujeres se puedan amar. El debate continúa. Seguimos hablando del tema en medio de la desconfianza. 8:03 y mañana se posesiona un nuevo Congreso, nuevos senadores, nuevos representantes a la Cámara. ¿Debería el nuevo Congreso revivir el tema de las cartillas de educación sexual del gobierno saliente o esta ya es letra muerta? No se debe revivir ese tema. ¿A quién le corresponde decidir sobre la educación sexual que reciben los niños, niñas y adolescentes en las escuelas y colegios? ¿Se tiene que meter el Estado ahí o eso es simplemente algo que le corresponde a la familia? Mar Candela, me encanta saludarla. Buenas noches, bienvenida a Partida W. Muy buenas noches, otra vez acá encantada de compartir saberes. Mar Candela, activista por los derechos humanos con énfasis en mujeres y niñas, comunicadora de opinión, columnista de Publimetro Colombia y del Espectador, presentadora del programa informático Mujer y Sociedad para la plataforma de Publimetro Colombia, directora y presentadora del programa Entre para Sergio Barbosa e ideología del feminismo artesanal. Y yo siempre le pregunto lo mismo, rápidamente, en 15 segundos, ¿qué es el feminismo artesanal? El feminismo artesanal es la ideología de tejer y destejer la realidad de las mujeres en esta sociedad. Uy, pero bien, eso fue menos de 10 segundos, Marcandela, ahí la vi bien, muchas gracias por acompañarnos. Su contraparte es don Osvaldo Ortiz, me encanta saludarlo, Osvaldo, ¿cómo me le va? Un abrazo para ti, mi querido Juan Pablo, para Mar, para toda la audiencia, gracias Andrea por invitarnos, a ustedes que nos ven en Facebook Live, no olviden compartir
este show va a estar muy bueno. Ex candidato al Senado por el Centro Democrático, abogado, activista y periodista, movilizó a través de redes sociales a miles de padres de familia en las marchas que terminaron en la renuncia o con la renuncia de la exministra de Educación Gina Parodi por el manejo de las cartillas de ambientes escolares libres de discriminación. ¿Y dónde vamos a ver a don Osvaldo en este nuevo gobierno? Estaremos trabajando por los padres de familia de toda Colombia, por la defensa y la promoción de los valores de nuestros hijos. Por supuesto, estaremos defendiendo no solamente toda una línea política de política pública en defensa de lo que te estoy comentando, educación pro padres y pro hijos, sino para todos los colombianos. 8:05, que comience el debate. Comienzo con usted. Mar Candela, ¿debería el nuevo Congreso revivir el tema de las cartillas de educación sexual que trató de implementar el gobierno de Juan Manuel Santos? Su opinión. Por supuesto que sí. Más en un país donde la violencia sexual está disparada en todos los niveles, donde la pederastía y la pedofilia al interior de las familias, al interior del sistema normado, se ve continuamente. Nos damos cuenta que la pedofilia está ocurriendo en todos los estratos sociales y culturales. Entonces nuestros niños y nuestras niñas sí tienen que tener información clara, asertiva sobre la sexualidad para poder denunciar a tiempo. ¿Qué dice don Osvaldo Ortiz? El nuevo Congreso, el Congreso que se posiciona mañana, debería revivir el tema de las cartillas de educación sexual del gobierno saliente, las cartillas que trató de implementar el presidente Juan Manuel Santos. Ni siquiera por el hecho del contenido que estaba en las cartillas, ¿no? Yo creo que si se debe revivir algo con respecto al tema es qué pasó con Gina Parodi, qué pasó con toda esa historia, qué pasó con todo ese mal manejo que se le dio de parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Lo acabamos de escuchar en un audio en el cual él dijo que no se iba a promover ni se iba a implementar nada que tuviese que ver con ideología de género, pero pues nosotros los que estamos detrás de todo el telón sabemos que desde la política pública se promovió de manera descarada una imposición abusiva de una forma de ver la vida que es distinta a la que normalmente en Colombia se ha tratado de manejar el tema, ¿no? Entonces, si se va a tocar el tema, que sea por el tema político, ¿no? ¿Qué pasó realmente en aquella oportunidad? De lo contrario, no creo que sea necesario. Yo creo que el debate de hoy es sobre la educación para nuestros niños y nuestras niñas y si el Estado necesario. Debe hacerlo. No tiene que ver Gina Parodi Mar, ni nadie más, tiene que ver la educación. Estamos buscando la forma de comenzar una conversación. No sé si seguramente vienes a pelear, yo no vengo a pelear, vengo a decirte que si algo tiene que ver todo este tema de las cartillas de ambientes escolares libres de discriminaciones, ¿qué pasó realmente ahí? ¿No? Un tema realmente se contrató con el Estado colombiano, ¿qué pasó con esos 1.800 millones de pesos que costaron esas cartillas? ¿Se capacitó a gente, no se capacitó a gente? ¿Qué pasó realmente? Pero Osvaldo, ese debate ya no lo dimos, o sea, llevamos 2 años dando el debate. O sea, la pregunta aquí es si el nuevo Congreso se debe meter ahí, si el Estado se debe meter en la educación sexual de los niños y de los adolescentes. Voy a ponértelo en un tema metáfora para que la gente lo pueda comprender. Adelante, es como el tema Santrich. Se necesita una jurisdicción especial para la paz para poder comprender si el tipo realmente fue un asesino o no. ¿Qué fue lo que pasó en aquella oportunidad? Hombre, teníamos un fondo de población para las Naciones Unidas que se dedicó a soltar billete y a promover de manera oscura, sin el consentimiento de los padres de familia, un concepto erróneo, que no se nace hombre o mujer, sino que se llega a hacerlo. ¿Puedo hablar? Desde ese momento, voy para allá contigo, desde ese momento hasta el día de hoy, nadie nunca encontró culpable referente a esto. Salió Gina después del 2 de octubre y hasta el sol de hoy no ha habido responsable. Adelante, Marcandela, que comience el diálogo. Ok, que quede claro que la disertación nunca es una pelea, pero sí es una contienda. De acuerdo. Y que es necesario también que seamos enérgicos porque hay temas que no se pueden hablar a medias tintas. Y pacíficos. No voy a definir el concepto de pacífico, pero desde que no nos hagamos daños está bien. No vamos a perder tiempo en esto. Le aclaro, señor, que soy una mujer. Le aclaro, señor, que soy una mujer enérgica y le aclaro a la audiencia que bajo ningún motivo esto es personal ni lo estoy atacando a él, pero soy absolutamente enérgica. Entrando al contexto del debate. Sucede y pasa y acontece que a mí me invitaron para preguntar sobre si el Estado, sobre el nuevo gobierno debía o no debía educar a los niños y las niñas colombianas en sexualidad. Si era necesario o no era necesario unas cartillas educativas. A eso vine. Yo no vine a dar un debate político sobre si se robaron o no se robaron los presupuestos, si hubo corrupción o no hubo corrupción al respecto, o si aquí hay o no hay ideología de género. La pregunta fue tácita. ¿Se debe o no se deben educar a nuestros niños y a nuestras niñas? Sí, Juan Pablo, es necesario porque la pedofilia, la pederastía y la violencia sexual para niños, niñas y mujeres se ha disparado por falta de educación. No denuncian a tiempo por no estar informados. ¿Es por falta de educación? Creo que es un tema, con mucho respeto, estás confundiendo criterios lejos, porque pues la pedofilia, te lo puedes meter en Google, pedofilia hoy en día en Europa hace parte de una identidad de género que hoy está siendo defendida. Pedofilia. No. Yo no me metería en ese tema porque no. caer en galletas de sopa
Soda, No, y la no. verdad no quiero meterme en ese tipo de argumentos. No le tengo miedo a eso. La pregunta que se acaba de hacer no fue esa, aunque tiene que ver con el contexto. La pregunta es, ¿el Congreso debe abordar o no el tema de las cartillas? ¿Sí o no? Yo te ¿Se estoy debe diciendo, educar o no se debe educar Es a otro través tema. de cartillas Otro a los tema. niños y niñas del país? Sí, sí se debe. siempre y cuando eso tenga que ver en concordancia con lo que papá y mamá han enseñado en casa. Si papá y mamá para ti son enemigos, eso es otro tema también. Ah, claro, la libertad de conciencia y credo, pero el no, Estado sí nadie está debe hablando de conciencia y informar. Libertad, sí, vamos a hablar hablando de claro. conciencia y credo aquí. Este país tiene libertad de conciencia, credo, autodenominación, libertad de expresión, libertad Libertades. de libertad, todas las libertades. Claro. Y es constitucional. Y las Perdón. defendemos, son derechos civiles. Perdón, todos los derechos civiles Claro, se defienden. totalmente De de acuerdo. En ese orden de ideas hay un derecho a la información y a la educación. Ujú. Tanto papá y mamá tienen que estar informados como sus hijos. Así Obviamente, la escolaridad tiene que estar complementada con papá, mamá, o las dos mamás, o los dos papás, o lo que sea. Pero la familia tiene que estar al tanto. La pregunta es, ¿se debe o no se debe educar a los niños y a las niñas? Sí se debe. Siempre Deben y haber cuando. libros, deben haber cartillas, sí, Siempre y tienen que cuando. haberlas. Siempre y cuando, y es condicional, papá y mamá hagan parte de esa construcción, no de la deconstrucción. La gente dice, la ideología de género que no existe. Claro que existe. Existía en esa cartilla, está definida más que nunca. Habla de deconstrucción de lo que papá y mamá te enseñaron en casa. Léela. Son unas hojitas. No, mire. En esas hojitas se hablaba de deconstrucción de qué? Sin de lo que insinuaciones, hombres, sin como este insinuaciones personaje de- que está aquí, sin- de la mamá de sus hijas, le enseñan a sus criaturas. No sé si tienes hijas o no. Casi siempre llego a este debate a preguntar lo mismo, pero yo tengo criaturas. Y a mis criaturas les enseña en Criaturas casa. como un perro. No, pues Una si, hija, si es un para ti hijo. seguramente. Ok. Para mí son mis chiquiticas y todo Ok. porque sean chiquiticas van a quedar chiquitas. No malentiendas, porque Los hijos. yo sé que quieres Yo cuestiono. discutir, yo sé que quieres pelear, yo sé que vienes en ese plan, yo no vengo en ese No, plan. Marcandela no está en ese plan. Y Qué usted bueno, tampoco, qué es bueno, una ojalá, discusión qué bueno amable. que hay banderas que Adelante, están claras vamos al muy bien, respecto. adelante, Osvaldo. Mientras tanto, mientras esa educación sexual vaya en contravía, no te estoy hablando ni de creo, ni de religión, ni nada de esa historia, de lo que papá y mamá enseñan en casa, mientras vaya en contravía siempre va a haber un inconveniente. Se van a levantar de manera orgánica y sin intereses políticos millones de padres y de familias en toda la nación. Fue lo que pasó. Es decir, el 10 de agosto del Osvaldo, o 2016. sea que el Estado tiene que entrar a complementar lo que han hecho ya papá y mamá. Mira, debería hoy, que es una de las banderas de Iván Duque, entre otras cosas. Cosa maravillosa, razón por la cual yo voté por él. No sé Sí. por quién votaste tú, ¿por quién votaste tú? El voto es privado y No, es un derecho es privado, pero constitucional. lo puedes hacer público. Si quiero. Claro, ¿por quién Ok, votaste tú? Hoy no es el debate sobre mi Yo voto. te voy a hablar acerca de la oposición política en Colombia y por quién votó. Votaron por Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque sus banderas en todas partes ¿Usted tenían sabe por quién multicolor. voté yo? No, no tengo ni idea. Ok, listo. No, y te lo estoy diciendo. La oposición votó por Gustavo Petro. Ahora, esa oposición trató de tergiversar todo el discurso. Yo sé que hoy Iván quiere trabajar con escuelas de padres. ¿Por qué? Porque es como tiene que ser. Si yo quiero en algún momento que nuestros hijos comprendan que en la calle hay una realidad, ¿cuál? Que hay niños que se sienten Sí. niñas y niñas que se sienten niños. No debo ir a con ellos. Son niños. Marcandela, Y escuelas los de padres, padres. una buena idea. ¿Usted cómo la ve? Pero por supuesto. ¡Bravo! Claro. Pues fue la de padres, de madres, de familia, una ¡Claro! escuela multicultural donde hablemos de sexualidad abiertamente, donde digamos que las ciudadanías son diversas, que las personas tienen diversas maneras de amar, que la genitalidad bueno no que es votaste un por Iván Duque, pecado. entonces. Es Es maravilloso necesario. eso. No, yo no voté por Iván Duque. Entonces Ya me lo votaste por sacó. Petro. Voté porque se me dio la gana, pero ese no es el punto. El punto acá, puntual, Claro que es el punto. es que la educación... No, es que mi voto no está en debate. Está bien, estamos Pero, hablando de la ok, política pública de estos 4 Ok, años. perdón. No estoy hablando de Petro, no fui invitada para eso. Está bien. Vamos por una escuela de formación sexual, educativa, inteligente, que tenga que involucrar a la familia, no solo a papá Gracias. y mamá. Dirigida Y por los tiene- padres de familia. Dirigida por gente experta. Papá y mamá muchas veces llegaron virgen al matrimonio y ni Listo. siquiera sabían cómo era que tenían Entonces que tener hay que coito. capacitar a padres para que padres capaciten hijos. Hay que capacitar familias Listo. por expertos y Listo. expertas en la materia. Excelente, estamos de acuerdo. Para hablar, qué bueno Cosa que una maravillosa. persona uribista esté de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque normalmente peleas mucho o no. Lo que quiero decir el día de hoy es que para construir la paz hay que deconstruir conceptos y construir conceptos. Superuribista, por En cierto. este momento hay que construir un concepto de educación sexual. Y ese concepto de educación sexual tiene que incluir las nuevas ciudadanías y todas las formas de amar y todas las formas de existencia. Porque los Dirigirse- derechos humanos son para todas las Dirigirse al personas. filtro. Osvaldo. Y el filtro, mi querida Mar, son los padres de familia. Entonces, Y el cuando filtro, llegue a mí, estimado yo que señor, soy muy es la inteligente- familia, no los padres, Está bien, la los padres familia. de familia. O la el tío, familia, la tía. la familia. Está bien, pero el pues no estamos acudiente hablando y de lo eso. demás. Ok. Acuérdate que no es un discurso acerca de qué es lo que es familia, porque entramos al artículo 42 y ahí nos vamos a perder. Estamos hablando de a quién debemos educar como filtro para
para que esos que sean el filtro puedan pasar la información a los niños. A un niño de 6 añitos, como lo quería hacer Colombia Diversa, no le puedes enseñar que lo que le enseñan en casa está equivocado. ¿Por qué? Porque vas a ir en contravía de lo que papá y mamá quieren formar en casa. No quiere decir que todos los papás sean buenos. Ojo, porque hay papás que son violadores y hay papás que necesitan corrección. Sí, pero no todos, ojo. Y no por eso puedes satanizarlos y venir a levantarlos a odio como lo hace Petro con todo el mundo, a piedra y a todo. No. Bueno, pero es que esta invitación es para hacerle cuña a Petro. Vinimos a hablar de Petro hoy. Permíteme, por favor, desde mi metáfora, que soy un poquito limitado al poder dar ejemplos, a Petro lo tengo aquí en el ideario ideológico. Petro, deje de hacerle cuña a Petro. Si te hace daño, por favor, respétame. No le haga cuña. Pues que no te dé susto. ¿Le paga? No te dé susto. ¿Le paga a Petro para que le haga publicidad? ¿A ti te paga? No lo estoy haciendo. No nos desviemos del tema. Yo sé que seguramente no nos vamos a No desviar del soy tema yo la porque que nos vas está a ayudar a hablando de concentrarnos. Desarmémonos, por favor. Yo estoy aquí desarmado y he venido hasta aquí para decirte, es importante que los padres de familia decidan, sí o no. Eso que estás hablando de acerca de la nueva ciudadanía, si el papá no está de acuerdo, eso no pasa en casa y punto. Aunque llores, grites, patalees, aunque tengas un estado que sea demasiado intervencionista, no va a suceder. Fue lo que le pasó a Gina y por esa razón hoy la están buscando y no la han encontrado. ¿Deciden los padres, Marcandela? Pero, a ver, eso es una pregunta... Clara, rápida, Voy a responder, decide la familia, decide quién esté a cargo de los pequeños, pero es importantísimo que esa educación sea también de mano con los colegios, las instituciones, y obviamente, si un papá, es decir, mi hija se enamoró de un colegio cristiano evangélico, era como un karma, ¿no? La vida me puso y mi hija a los 2 años dijo, yo estudio acá porque estudio acá. ¿Eres atea? Sí. ¿Le tienes odio a los cristianos? No. ¿Y por qué es un karma? Porque no hubiera querido que mi hija se formara con un cristiano. ¿Los detestas? Pero mi hija, no. ¿Eres exclusiva? O sea, ¿tienes un prejuicio con los cristianos? Para nada. Tengo a una hija en un colegio cristiano, pero quiero proseguir. Sigue. Y mi hija se enamoró de ese colegio y tenía 2 años. Viene el debate moral. Qué linda. Yo como atea, ¿debo obligar a mi hija a ser atea? Viene un debate moral, un debate ético, ¿no? Yo como atea no puedo hacer eso, porque hay una constitución que dice que hay libertad de credo y conciencia. Me senté con la pastora del colegio del que mi hija se enamoró porque fue un accidente, Juan Pablo. Estaba mirando muchos colegios, me recomendaron ese y por estar tan ocupada no pregunté a veces nada. Los niños son más sabios que nosotros. Y se enamoró. Bueno, sin meternos al rancho. El punto es que mi hija se enamoró del colegio y viene mi debate moral y ético y digo, no, la Corte Constitucional hay libertad de credo y mi hija debe ser educada. La meto en ese colegio, me siento con la directora, con el capellán, con todo el mundo, les digo, soy atea, ¿hay algún problema? Ninguno. De 10 colegios cristianos que por alguna razón mi hija visitó, bueno, yo con ella por accidente, pero ella, solo uno me dijo que no había ningún problema. En casi todos me dijeron, no señora, usted acá no es bienvenida con su hija. Tienes que denunciar eso. Y no me interesa. Mira, yo te pero ayudo a denunciarlo. No me interesa porque ya mi hija tiene 11 años. Es a lo que yo importante voy... que la verdad Termine su salga a argumento flote. ahí, Marcandela. A lo que yo voy es que los padres están para informar y formar, De acuerdo. no para imponer. El Estado está Y el para Estado informar, educar. Y no imponer. Y no imponer. Ni con Cuando abusos. usted educa y informa, no impone. Es decir, yo, por ejemplo, estoy Claro. de acuerdo, Juan Pablo, yo estoy de acuerdo con que en Colombia se dicte religión, pero dictémoslas todas. Listo, antes Y de llegar al dictemos tema. filosofía. Antes de Para que llegar los allá. niños decidan. La Antes- información no es antes de llegar allá, me imposición. encantó lo que acabas de Osvaldo, tomar. la información no es imposición, con un ejemplo muy claro que nos da Marcandela. Deberíamos hacernos súper amigos tú y yo, pero que prestemos mucha atención. Estoy de acuerdo contigo. ¿En qué? En la imposición. El Estado colombiano no puede imponer absolutamente nada. Por supuesto. No lo debe hacer. Gina quería hacerlo. No, no es cierto, pero Claro, ese debate no la es hoy. Martilla lo dice, No, la cartilla lo no, decía. Yo me acuerdo muy no. bien porque lo grabé en mi celular. Ustedes alteraron la verdad, pero el debate no, señora, es no, ese. no, eso no es cierto. No me digas mentiroso porque me estás irrespetando. Yo me leí la Bueno, cartilla. usted se me metió al rancho hace ¿Te un leíste segundo, la estamos a cartilla? mano. No. Yo no te he dicho a ti mentirosa. Al contrario, estoy siendo amable contigo. No vengas a decirme mentiroso porque yo no te estoy insultando. Bueno, La ustedes cartilla alteraron de la Gina, verdad, no eso usted. no es cierto. Ustedes, los que están en contra de la cartilla, Eso no es alteraron la cierto, verdad. eso no es cierto. La cartilla de Gina decía, no se nace hombre o mujer, sino que se llega a serlo. ¿Es y hay cierto? que deconstruir. Eso no es ¿Es cierto? cierto. Absolutamente Y como cierto. política pública no se puede deconstruir una verdad que los padres de familia han estado formando en sus hijos durante años. Yo comprendo. Antes de que llegues allá, por favor. Entonces, me quieres imponer a través de una política pública y ahora quiere que que lo resuciten a través de una política pública una falacia. está mintiendo. ¿Puedo hablar? Por favor. Por favor, ¿Por qué para no es que una no me falacia? acusen de ¿Por qué no es una violencia? falacia? Es decir, no es una falacia porque es cierto, las personas no son, sino llegan a ser. No se nace hombre. Sean personas, sean hombres o mujeres, las personas no somos, llegamos a ser. La hombría o la feminidad no se carga ni en los testículos ni en la vagina. Eso es una verdad. Ahora, yo sí creo que acá el asunto no es de verdad. ¿En qué sentido?
en que cuando defendemos la libertad de conciencia y la libertad, el libre albedrío y la libertad de personalidad, yo no debería decirle a un cristiano, usted está equivocado porque uno sí nace para construirse y el pene no me hace hombre. No, yo no debería hacer eso y lo he dicho abiertamente a mis compañeros y compañeras de causa. Pero tampoco puedo permitir que un cristiano venga y me imponga a mí No su estamos hablando de concepto, cristianos. perdón, cristiano católico, adventista, cualquier Nadie está hablando de religión. eso, nadie está hablando de eso. Quiero terminar. Dale. Así como yo no puedo imponerle a cualquier religioso, sea lo que sea, en Buda, que cree que el pipí te hace hombre, ¿cierto? Y que la vagina te hace mujer. Estás mezclando No se lo temas, puedo Mar. imponer. De esa misma manera, no, yo quiero terminar. Termina, por favor. De esa misma manera, ningún creyente me puede imponer a mí el hecho de que yo creo que las personas llegamos a ser, seamos hombres o mujeres, llegamos a ser. Estás mezclando En temas. ese orden de idea, cuando una cartilla informa y educa y le dice a los infantes, oiga, no se llega a ser, se está informando. Los papás y las mamás tienen que estar en su casa educando. Mi hija todo el tiempo me llega con el tema de Dios, me saca la Biblia y hay que rezar. Le digo, no, corazón. Osvaldo, No, si eso es información, ¿por qué le tenemos miedo a la información No, entonces? es que eso que ella está diciendo es una información falaz. Adelante, Osvaldo. No me interesa, Falaz. Voy. No. Si el gobierno colombiano es socialista, porque el amigo tuyo que perdió en las elecciones pasadas, pero decide, amigo mío. voy, por favor, me dejas terminar, decide, por ejemplo, cambiar la historia educativa de Colombia y decir que la redistribución de la riqueza es quitarle a los ricos para los pobres, ¿eso es verdad? ¡No! Y no pueden imponer desde la escuela una mentira como esa. Igualmente, esta otra, hombre, que hay un colectivo chiquitito que tiene un poder impresionante para poder imponer mentiras abusivas, es otra cosa. Pero pues por eso orgánicamente se levantaron padres de familia no religiosos, qué pena contigo. Algunos padres de Bueno, familia. millones fuimos en todo el país. Algunos. Bueno, no voy a discutir sobre eso porque yo estuve ahí en la marcha, no sé si tú estuviste, pero en los municipios más chiquitos del país somos 1.122 municipios, en 930 municipios salimos a marchar. Hablamos de la marcha, no hablamos de quienes Millones. movilizaron. ¿Y Ok. por qué lo hicieron? No porque fueran a la iglesia, allá no hubo gente solamente con la cruz encima y a cuestas, no, padres de familia, gente que dice... ¿Educados ya por va, qué? Por un sistema religioso y otro por un tema, estado... y si está resentida con el sistema un religioso, estado, es otro un tema. estado godo. Te invito a que por favor invites, discutas con religiosos y con todo lo demás. En este momento estás sentado con un activista que es papá. Y un pastor youtuber y un político. Y por mucho que tú me quieras a mí prejuiciar, estás como cuando fui o cuando intenté ir a Teatrón. No sé si ustedes que me están viendo en este momento saben lo que es Teatrón. Teatrón es el ¿Y bar cómo le gay. fue? ¿No pudo entrar? No, no me dejaron. ¿Por qué no? Me detestan. El de lo de amor es amor, mira lo que acaban de decir. Pues claro, porque lo de amor es mentira, es un doble discurso, es una doble moral. Ellos aman mientras les digas que sí, pero si por alguna razón estás un poquito corrido a la derechita... Pero se quería ir a rumbear a ¿Qué Teatrón, quiere ¿o qué? ser un Quería pastor ir a conocer evangélico unos en amigos. Teatrón? ¿Amigos? No, claro que sí. ¿Seguro que ¿Y solo dónde amigos? más- ¿Y dónde más los busco? Porque yo no voy a Teatrón siendo heterosexual únicamente a ser amigos y amigas. Más los busco, pero pues dime dónde más los busco. Ahora, Marcandela. Al Club Social, Marcandela, ¿qué para más? ser justo, mucha gente se iba a Teatrón a eso. ¿Y qué? Y no hay ¿No? ningún problema. Hoy estuve en Lourdes, no entré a Teatrón, está bien. Estuve en la Plaza de Lourdes. Y 3 tipos, abiertamente homosexuales muy queridos, me dijeron 3 insultos. Desde no sé qué hasta no sé qué. ¿Dónde está el amor? Es un doble discurso falaz. Igual como Pero esa entonces falacia... lo sacaron de ¿Podemos- Teatrón, Osvaldo. O sea, es que esa historia me... No me dejaron Pero entrar. no fue Otro día te violenta, la cuento. pero no fue violenta, ¿Podemos? usted está queriendo decir que fue de pronto Fueron fueron violentos groseros. con usted. Como la Podemos reacción que hablar- acabas de tener ella, como la reacción. Pero por supuesto, no. Ella Podemos va. hablar de doble discurso en todo Exactamente lado, pasa. pastores con Voy. doble discurso, Déjame curas Adelante, con doble no es un tema discurso. religioso, Termine su Mar, argumento, porque no estoy hablando de Osvaldo. temas religiosos. No, o sea, no me mires mal por ser pastor. No lo hagas. Es más, desde el 11 de diciembre entregué mi pastorado, te informo, para poder ser político y dedicarme a discutir con gente como tú, con mucho amor y con mucho cariño, sin la Biblia en la mano. Hasta el momento no te he sacado el primer versículo. Y no te he dicho que es que no se nace hombre o mujer o porque Adán y Eva. No se nace hombre o no se nace mujer porque se nace hombre y se nace mujer. Verdad. No, la de todo el mundo, la biológica. Todo el mundo no. La, su verdad, la filosófica su de verdad, algunos no. su Y verdad. ahí estamos otra vez en el punto que te estaba comentando Sí deben anteriormente. ser educados los niños Permítale y las niñas terminar. e El informados. tema Osvaldo, de la por favor, imposición, redondee que ese allá es donde argumento. estábamos, Sí. el tema de la imposición es de parte y parte, está bien. Yo, si te tengo que pedir perdón por algo que ustedes llaman heteronormatividad, yo tengo que pedirte perdón por algo que yo no sé quién hizo, pero que hoy biológicamente responde. Mi hija es una nena, es hermosa, yo no se lo dije, usted es una niña, usted es una niña, usted es una niña. No, ella es niña y ella sabe que es niña. La realidad colombiana hoy te puede pintar otra cosa. Hablamos de otro tema, entonces hay que ir a educar a padres. Sí, y volvamos al tema de la educación. Trabajemos en ello, Omar. ¿Te parece sin que nos colemos al padre? No, papá, como usted es un bruto ignorante y usted no cree en la ideología de género, entonces vamos a ir a por su hijo. ¿Cómo lo ha querido hacer Caribe Afirmativo, Colombia Diversa, el Fondo de Población para las Naciones Unidas, la ONU?
y lo quieren hacer sin el consentimiento de papá y mamá. Eso no es cierto. Es cierto. Eso no es cierto. Bueno, eso no es Gina cierto. Parodi salió por lo que acabas de decir. Eso- Gina decía, eso no es cierto. Y le pesó más la lengua que la verdad, porque la Eso verdad no, está escrita. eso no es Yo cierto. yo tengo el video de Colombia Diversa, Sí. donde en Colombia Diversa le enseñan a los niños que papá y mamá estamos Mar equivocados. Candela, ¿por qué no es cierto? No es cierto porque, a ver, primero empecemos porque papá y mamá no tienen la verdad absoluta. Yo a mi Wow. hija todo el tiempo ¿Puedo le trinar digo... eso? ¿Puedo trinar "Ah, eso? Pero por supuesto, Mar papá y Candela mamá dice- no tienen la verdad absoluta. Mar Candela dice que Como mamá, papá y como mamá- esposa y como mujer que socialmente vive dentro de la heteronorma, le digo a mi hija que yo no tengo la verdad absoluta y que ella tiene que encontrar la verdad. Yo tengo una información y tengo una verdad que he descubierto a partir de unas experiencias. ¿Qué hago yo? Transmitirle el conocimiento a mi hija y educarle en unos valores y unos principios que son los derechos humanos. Ella es la que tiene que ir formando su carácter a través de esa información. Y la información y la educación la da colegios y familias. Vuelvo al ejemplo. ¿En qué orden? Vuelvo. Yo O no hay ningún orden ahí, o es un 50-50. Debe ser un trabajo mancomunado. Yo sí Bien. creo que el trabajo tiene que ser en conjunto. No se puede ignorar Yo al papá. sí creo, por su familia no puede ser ignorada No se bajo pueden ningún ignorar a los motivo. padres, listo. Familia no puede ser ignorada. De hecho, Fundamentales. por supuesto, la familia es fundamental. Es necesario que entendamos que estamos en una sociedad diversa con muchas ciudadanías, muchas formas de entender el mundo y nuestros niños y nuestras niñas tienen que tener esa información y deben ir de la mano de las personas adultas informadas. Resulta y pasa que en Colombia, y no lo digo yo, o sea, podemos averiguar con la doctora Carmen Larrazábal, una jurista, sexóloga, psicóloga, quien amo, que ella podría dar las estadísticas acá, por qué en Colombia hay tanta violencia sexual, porque no hay educación ni para adultos ni para menores. Hizo un libro que se llama 1369 preguntas sobre sexo, que se lo iba a regalar a usted, pero mejor se lo regalo a Andreita. Y en ese orden de ideas, la educación es en plastilina para hombres, mujeres y todo tipo de personas. ¿Qué pienso? A los pequeños hay que hacerles cartillas. ¿Qué tipo de cartillas? Cartillas acordes a su edad, en cada nivel, como la educación en derechos. La educación en derechos debe ser transversal desde Sí. primaria. Osvaldo, y es fácil poner a hablar a tanta gente, al Estado, a educadores, a padres de familia, a expertos. Mientras haya voluntad política, va a ser fácil. En el gobierno de Santos no hubo voluntad política porque para mí un gobierno de los más tramposos de la historia hay que saltarse a papá, ¿no? Hay que saltarse a papá a toda costa. Entonces, esa historia de saltarse a papá y a no mamá... hay que saltarse a papá y mamá, Voy, pero hay voy, que voy, tener déjame conciencia que terminar, por papá y favor. mamá no tienen la verdad absoluta. Listo, por eso hay que crear escuela de padres. Por esa razón, yo voté por Iván Duque y por esa razón creo que a partir de este momento, estos 4 años van a generar ese espacio. ¿Cuál? Vamos a ponernos de acuerdo todos. Hay un viceministerio de participación, por ejemplo, que ese viceministerio de participación estos últimos 4 años lo que hizo fue burlarse de los padres de familia y no darles participación. Estos 4 años que vienen tienen que generar espacios para que, ojo, Mar, gente como tú, muy querida, repito, que cree diferente a gente muy querida como yo, puedan ponerse de acuerdo y sentarse, ¿no? Generar un espacio de convivencia. Tú crees que no se nace hombre o mujer, sino que se llega a hacerlo. Yo creo que no es así. Debe haber un gobierno que garantice... ¿Y si hay un punto medio ahí? Yo creo que el gobierno puede hacerlo. Si hay un gobierno, no de aquel lado como el de Santos, y no como sino un gobierno que se comprometa con eso. Yo creo que el gobierno de Duque está muy comprometido Sí. con Hay eso y que lo podemos compromiso, lograr. sí hay Que lo compromiso. podemos lograr. Sí, Si Marcandela, hay hay un punto medio ahí, compromiso, ¿se puede abrir un diálogo? Tiene que haber divergencia, pero también tiene que haber diálogo. Es Claro. decir, no puede haber una dictadura del Sin conocimiento. imposiciones. No puede haber, en eso, o sea, no que nadie crea que me estoy poniendo del lado del Señor. Gracias. Pero Mar, te voy a dar hay un abrazo. hay cosas que la verdad es la verdad. ¿Tienes un abrazo o no? No. En vivo y en directo, vente, recibe el abrazo, no Mar. puedo, Adelante, no, Marcandela. no soy no soy Bueno, soy, bueno mental, X. por lo menos, hazme así. Gracias, muy Bueno, amable. Tomando el tema, Éxito, Mar. tomando el tema, o sea, estamos en la cultura de la paz, en la cultura de crear lazos entre las Que ciudadanas. acepten a pastores en Teatrón. Ciudadanías diversas. Pues yo no sé qué quiere hacer un pastor en Teatrón, pero bueno, Evangelizar es lo que hacemos. pero no con amor. no queremos ser evangelizados porque nos imponen, Está bien, pero déjame ir. X. Pero Teatrón sí es el sitio para evangelizar. Claro, No. es que uno evangeliza en cárceles, uno evangeliza... Pero si uno quiere ir a rumbear, ¿por qué va a querer que lo Pues evangelicen? habrá quien esté llorando porque Sí. la novia lo dejó, por ejemplo. Habrá quien esté ahí porque le pusieron los cachos y el Bueno, pastorcito pero está al lado para regresemos al hablarle de la- tema, porque Ah, el tema no por es favor, Jesús. por favor, Marcandela. Regresemos Ni al Teatrón. tema. Me rechazaron en Teatrón.
A mí me han rechazado todo el tiempo en las iglesias. Soy expulsada de Yo por un aquí te pastor. puedo abrazar, pero tú estás esperando que no Bueno, te abrace. No, por favor. Pero pongámonos serios. Cero odio. Pongámonos serios. No, es que la melosería no es equivalente a amor. Está bien, pero pues Ok. estás diciendo que en la iglesia no te recibieron, estás esperando melosería en la iglesia. Regresemos. Volvamos. Regresemos. Al amor. El asunto es no, regresemos a las políticas públicas. Listo, de Estamos amor. construyendo unas nuevas ciudadanías, una cultura de paz, y este gobierno, como van las cosas, no quiere que la mirada de las nuevas ciudadanías sea tenida en cuenta. Mira. No obstante, yo sí creo y sí estoy de acuerdo con el señor, con el tema de que sí es necesario encontrar convivencia en la diferencia. Que no es fácil, no es fácil, pero de las cosas fáciles nos han escrito libros, ¿cierto? Y yo creo que para construir un país donde no nos matemos, donde no sigan asesinando a líderes sociales como nos está pasando, Militares, donde policías, y a guerrilleros y a paramilitares, o sea, donde no todo el maten mundo, a nadie, claro. donde no maten a nadie. y a niños en la calle. Ok, pero bueno, la lista es infinita, porque Colombia es Pero un pues- asco, pero a lo que yo voy, Es un asco, es una a lo que yo noción voy, de país, es a lo que hermoso. somos un asco y tenemos que reconocerlo para limpiarlo. En la medida que reconocemos nuestras ¿Eso social? miserias, No. por favor, ojo, el que habló de limpieza social fue el señor Uribista, Mar Candela jamás. Acabas de hablar de limpiarlo. No, limpiarlo de esa maldad, de ese odio, de lo que tenemos Con dentro. amor. Yo no hablo de... Ay, ¿por qué me voy a su nivel? Venga, pongámonos en serio. El asunto acá es que hay que crear una política pública con divergencia, con oposición, pero ante todo con diálogos y sin la famosa limpieza social que él mencionó, no lo hice yo, Tú lo hiciste. donde hagamos una limpieza de conciencias, porque acá toca con plastilina y dibujitos, qué barbaridad. Estamos con una audiencia Una nacional. limpieza de conciencia, una limpieza de corazones, una limpieza intelectual, porque la revolución tiene que ser intelectual o no lo será. Vuelvo. Y en esa medida empezar a escudriñar las raíces de los derechos y a empezar a entrar en diálogos. Yo no sé hasta dónde Iván Duque quiere derechos para las minorías en el país y derechos reales. ¿Iván Duque quiere derechos para las minorías? Pero es que Iván está más que comprometido con la defensa de todos los colombianos. No sé si te acuerdas del eslogan de campaña. El eslogan era el futuro de todos, todos. Y juntos, tú y yo. Ojalá. Tú que no me quieres abrazar, voy para allá. Permítale, Lo Mar Candela. vamos a construir. ¿Cómo es? Sentándonos, Mar, sin que me detestes por ser cristiano o pastor o como lo sea que me acabas de decir. Sin que me detestes porque soy distinto a ti. Ojo, nos parecemos mucho. No te rías de mí en mi cara que te están viendo en tu cámara y en la cámara No, es de complejo. usted no, de lo que dice, es diferente. Es muy parecido, soy yo. Es importante que nos sentemos, que nos pongamos de acuerdo, que dialoguemos y que, ojo, sin imposiciones y comprendiendo que debe ser de la mano de los padres de familia, nuestros niños van a ver una realidad. ¿Cuál es la realidad? No sé cuándo fue la última vez que fuiste a Titán Plaza. Yo fui ayer. Y cada vez que voy a Titán me acuerdo de Sergio, ¿no? Y me acuerdo de la ausencia de mamá en la vida de Sergio Urrego, ¿no? Ey, vamos a respetar a la mamá. No, yo la respeto, pero Y la respetemos historia porque dice... la conozco y sé quién es y sé Listo. el trabajo que ha hecho Y la por su hijo y con y su la hijo. historia dice que la mamá no estaba. Él lo dijo en su video, él lo dice en su carta. Nosotros no es el tema que de hoy, pero él lo dijo. Mi mamá No hace vamos a un año- revictimizar aquí a una mujer, no sea No, tan nadie está particular. hablando. Y sobre todo, Osvaldo, cuando el colegio ya fue condenado y la Sí, rectora, no. Cuando ya hubo una Qué condena. pena. Ofrezco disculpas públicas por la mamá de Sergio Urrego. Yo Qué pena. ofrezco disculpas públicas por Revictimizarla, Sergio Urrego no. y por cómo el manejo en estos 4 años, gracias a lo que rodeaba el gobierno de Juan Manuel Santos, no dijeron la verdad. ¿Por qué razón Sergio vivía con su abuela? ¿Por qué razón no vivía con su mami? Vamos a hablar de la vida privada de Sergio. Vuelvo, entonces, no es el lo- argumento. Porque me tengo que ir. O sea, no voy a No permitir es que el se revictimice argumento, aquí una mujer. no es el argumento. Ojo, estamos hablando de una Si política aquí se pública. revictimiza una mujer, yo acá no sigo. Estamos hablando, te puedo decir si querés. No, No, Osvaldo. no Por te supuesto. vayas, No, no te Osvaldo, vayas pero- porque nadie está insultando a nadie aquí. Se está revictimizando a una mujer Escribió públicamente una y en verdad, medios. se escribió No. una verdad con mentiras. No. Claro que sí. Sí, Nosotros la creemos... mamá no era el tema, no. Ojo, estamos hablando Osvaldo, de hubo Sergio. una condena. No. Vuelvo a No, lo O sea, mismo, repito, claro. una condena y yo creo que hay que Y muchas respetar veces, también no, a la no, justicia muchas colombiana, veces la ¿no? justicia colombiana, y tú y yo lo sabemos, muchas veces la justicia se ha equivocado al respecto. No, Pero no. cuando no nos favorece Está a bien, nosotros. Pero pues en este caso, mi percepción de justicia Ya. no es exactamente justa. O sea, habrá quien dice, no, por ejemplo. Osvaldo, Andrea Rincón les tiene Señora, pregunta, vámonos. nuestra Por favor. periodista y productora. Pues Osvaldo, la pregunta va para usted, se la hago de buena fe. con todo el corazón. Usted en enero vino a un debate con nosotros y el tono del debate que usted manejaba era un poco más beligerante. Yo celebro que usted tenga este tono digamos, de reconciliación con la comunidad LGBT, pero ¿qué cambió en su discurso de Crecimos, enero? Estamos creciendo. Espere, ¿qué cambió? Permítame, ¿qué cambió en su discurso de enero
a julio, es decir, era un tono mucho más beligerante y lo veo ahora mucho más tranquilo, es porque ganó Duque. ¿Qué le cambió en el chip a usted para que ahora esté mucho más en ese tono de reconciliación? Te estás dando cuenta de la verdad que siempre ha existido, no la del prejuicio. ¿Cuál es la del prejuicio? De una comunidad que necesita un diablo para poder victimizarse. Entonces, ¿cuál es el coco? El coco es todos esos padres de familia evangélicos, católicos que tienen la cruz tatuada en la frente. Eso no es cierto. Esa Colombia que odia al homosexual existe, pero es muy chiquitita, porque la gran mayoría de padres de familia no tenemos problemas con la comunidad homosexual. Tenemos problemas con una agenda que se quiere imponer. En aquella oportunidad estábamos hablando con Angélica de agenda. Gracias a Dios, y como lo decías ahora, ganó Iván Duque. Sí. Iván es un ejercicio de crecimiento, no solamente en él, en toda Colombia. Mar Candela. Qué maravilla que Andrea haya puesto sobre el tema, porque esa es mi resistencia ante usted. Yo lo escuché. Desármate. Y entiendo perfectamente lo que usted es capaz de decir. Desármate. Entonces, por eso hay resistencia, pero no lo odio. Puedes pero desarmarte. resisto. No Igualmente. estoy armada. No. Escúlquenme. Si Pero te estás resistiendo es porque estás armada a través de unos argumentos interesantes. Regresemos al punto. Acá no era el tema de revictimizar a una mujer, la mamá de un niño homosexual que se suicidó y que ya hay una condena y hay un veredicto. Pero no retomemos ese tema. Ese no era el Candela. tema. Adelante. El tema tampoco es si vamos a abrazarnos o no, si nos queremos o no nos queremos. Acá el tema es un país. Es un país que está necesitando diálogos. Cariño. Diálogos serios, diálogos sólidos, sin payasadas, hippies de paz y amor, querámonos, no. No insultes a una audiencia que cree en eso. Un amor serio, un amor responsable, un amor que pueda cuestionar y señalar la diferencia sin tener miedo a ser asesinado, ¿cierto? En ese orden de ideas es necesario que la familia se involucre en la educación sexual. Acuerdo. Es necesario que el Estado, garante de derechos, permita una educación informada, real, para niños y niñas y todas las personas. En Colombia no hay educación sexual ni siquiera para adultos. La gran mayoría de personas han empezado su vida sexual, sus relaciones sexoafectivas sin ninguna formación, con información enajenada de las realidades de la pornografía comercial y no, por ejemplo, de la pornografía revolucionaria, que es otro tema. En los colegios todo el tiempo hablan de que la sexualidad tiene que ser regida por un tema más bíblico que un tema de verdad biológico. Entonces hay que debatirlo y hay que ver hasta dónde un gobierno de derecha va a respetar a las familias, que no queremos que nuestros hijos sean adoctrinados en un sistema heteronormativo. No se pide, perdón, ya lo termino, ya lo cierro, Juanpa, lo termino. No estoy pidiendo que los padres católicos, cristianos, budistas acepten la idea de lo que dice la verdad de que no somos, sino que llegamos a ser. Lo que estoy pidiendo es que en esa medida que sus hijos reciben información que no quieren que la reciban, ellos puedan entrar en diálogos saludables y decir esto no, pero no prohibirlo. Esa información tiene que darse. Osvaldo, ¿hasta dónde se debe meter la religión? ¿O no se debe meter? Ella acaba de mencionar 4 puntos. Con todo respeto, por favor, con todo respeto, son enemigos mentales, ¿no? Son enemigos que no existen. 1. Me trató de loca. La religión. No, es con todo respeto. Gracias por el respeto. Todo respeto. 1. La religión que está diciendo y enseñando que los niños nacen niños y las niñas nacen niñas. No, la biología lo enseña, aunque te burles de mí. Yo no me voy a burlar de ti, Mar. 2. Segundo diablo que te acabas de inventar. La heteronormatividad. Eso no existe. Tercer diablo. Los que somos de derecha. Entonces, hay 3 enemigos que ya te acabas de inventar de la comunidad LGBT. Y 4, los padres que no quieren que le enseñen a los niños. No. Hay que trabajar con toda esa gente que tú dices que está en contra. Hay que trabajar. Ese discurso incluyente que tú estás diciendo no puede ser doble moral. Si estás diciendo que estamos construyendo un país en el que todos tenemos que ponernos de acuerdo, hay que incluir a los religiosos, ¿o no? ¿O los vas a sacar? Vea, señor, ya que vamos a hablar de eso. Hay que incluir a los heterosexuales, ¿o no? ¿O los vas a sacar? Venga. Termine sus 2 puntos, Hay Osvaldo. que incluir a los de derecha, ¿o no? ¿O los vas a sacar? Se me va la paloma. No, qué pena. Hay que incluir a los padres de familia, ¿o los vas a sacar? Vamos por partes. Señora. No tengo el poder para sacar a nadie de nada. Yo no soy política. Pero pues en el discurso lo puedes hacer. 2. Tengo derecho a la libertad de conciencia y credo y a la exposición de pensamiento, y mi revolución es absolutamente individual. Por eso pateo la mesa. No he pateado a nadie. No, pero pues entonces, no, en ese orden de ideas puedo seguir, gracias. Sí, claro. En ese orden de ideas es necesario que se comprenda que inclusión también es negociación. Y también es un diálogo donde 2 partes, 3 partes, 20 partes puedan sentir que pierden un poco, pero al mismo tiempo ganan. Porque es que esa es la negociación. Es un país. Yo no la voy a... Es que, a ver, la democracia, la verdadera democracia, consiste en que el poder esté dividido en diferentes pensares y sentires. Cuando el poder está dividido,
en mayoría para unas ideologías y las minorías son otras, hay una descompensación jurídica y constitucional. Listo. Eso es peligroso. ¿Qué haces con la minoría? En el Congreso de la República, la gran mayoría de personas que hoy tienen el poder en todos los sentidos decisivos son Cambio Radical y obviamente el uribismo. Sí. La derecha se ha tomado el país de una manera radical. Coco. ¿Qué sucede? No, Coco lo dice usted. Estoy hablando de la verdad. ¿Qué sucede? Aquellas personas que no formamos parte de esas corrientes, de esas vertientes, Los opositores. Ustedes fueron opositores mucho tiempo. Sí, y no pasó nada, aquí estamos, vivos. Sí. Tú eres oposición hoy y vas a estar viva tranquila, no hay ningún Ay, que rollo. así sea, No, que así así va a ser. sea. Pero No hay retomando. no hay cocos inventados aquí. Bueno, yo le puedo hablar de cocos, pero es que el debate no es de cocos. Bien. El punto acá, Por el favor, punto acá real. no menciones cocos, que nos asusta. El punto acá real, es que más allá de que la derecha tenga el país, que sí ha adoctrinado desde siempre al país, ¿Pero es de en un izquierda? país donde, no soy de izquierda. Pero de derecha tampoco. Tengo que ser de derecha porque no soy de izquierda, qué No me barbaridad. pelees, te estoy Blanco y preguntando, negro. pero pues, Ese ¿qué es el eres? país que ¿Qué tenemos. eres entonces? ¿Qué eres? Porque la que está Familia, hablando de derecha eres tú. Vean el país que tenemos, es blanco o negro. ¿Eres de derecha o eres de izquierda? No puede ser ¿Qué más. eres tú? Yo soy persona. Está El bien, pero de punto- derecha o de izquierda. Porque es que, ojo, nos estás catalogando como de derecha y es un coco que te estás inventando. Vuelvo a lo mismo. No es que nosotros, no es que los de derecha están a punto de quitar derechos civiles. No, termine. Lo que pasa es que como usted dijo que no quería dejar eso en el aire, Sí, tal vez pero- Osvaldo, quiero tal vez terminarla. Osvaldo no quiere dejar otros temas en el aire y por eso pues Bueno, pero la quiero interpela. cerrarlo para que me pueda Adelante, interpelar. sí, para que es me interpele con toda, pero déjeme terminar. la idea es que eso sea un diálogo y no un monólogo, Marcandela, Sí, entonces adelante. ok. Dale. Uy, qué regaño. No, pero- no, para nada, nadie te está simplemente para que atacando. simplifiquemos Nadie un poco te está más. atacando. Nadie lo está haciendo. En fin, Adelante. el asunto es que en esa medida no hay democracia en este país. El poder político está solamente a un color político y hay otros colores que están descompensados. En esa medida, la formación que siempre ha tenido el país, todos, hombres, mujeres, desde la infancia, ha sido de esa línea. Cuando se empieza a levantar otras voces y a querer un cambio estructural donde todos ganemos un poco y todos perdamos, porque Sí. eso es así, no se logra. Y sí, aunque usted diga que no, las noticias muestran que los líderes sociales están siendo Y los asesinados, militares, y esta disparadaamente. semana las disidencias de la FARC. Entonces, Adelante, Osvaldo. la educación sexual en colegio retomando, Sí. que es el tema. La educación sexual es solo uno de los tantos temas que vamos a tener que debatir en la construcción de paz. Y sí es necesario que existan cartillas, libros, que la educación sexual no la hagan ni curas, ni pastores, ni la mamá, Coco. ni la profesora de biología, que lo hagan Coco. sexólogos y sexólogas expertas. Sexólogos y sexólogas expertos. Eso no puede ser sin los padres de familia, aunque te duela amar. O sea, por favor, grábatelo. Eso va a quedar para la historia. Mientras no se incluyan a los padres de familia y lo quieren Nadie hacer, está sacando a los padres de familia, Sí, pero lo los acabas de padres no decir. pueden dar la clase, Lo la clase acabas lo de dan decir. expertos y expertas. Perdóname, repite eso otra vez, repítelo. Los padres no pueden dar la clase, ahí está el error. La clase no, la Hay que enseñar a cátedra no papá la y a dan mamá los para padres. que papá y mamá puedan enseñar a sus hijos. Hay que pero eso es Pero, una escuela de entonces familia. no te contradigas, aparte. por No, 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 no. favor. Venga, aclaro la contradicción. Pero La rápidamente, la gran Marcandela. contradicción, familia, la gran contradicción, país, es que yo pretendo o busco en un mundo ideal una educación sexual para familias donde los eduquen porque no fuimos educados, ninguno. Ninguna familia en Colombia fue educada realmente en educación sexual por expertos y expertas. Paralelo a eso, los niños y las niñas deben recibir educación sexual de expertos y expertas Sí. de la mano con los papás. Es muy difícil. ¿Le satisfizo la explicación? No, porque es allí donde cayeron en el error en el 2016. ¿Qué dijeron? Como los papás de Colombia son unos brutos, lo que tú acabas de decir, paragraciando, perdón, como son unos brutos, entonces lo que hay que hacer es nosotros vamos a tomar el toro por los cuernos, ¿no? Entonces vamos a imponer una forma de ver la vida, una sola forma. Pero es que papá y mamá no están de acuerdo, son homofóbicos, ignorantes, retrógrados, religiosos, de derecha, heteronormativos, el coco, los papás son los que no quieren, y se estrellaron contra un muro gigantesco. Millones que salimos a la calle y dijimos, no más, y no pasó, y no va a pasar, Mar. La única forma de que yo le veo futuro a esto, ojo, porque hay una realidad que hay que aceptar y que yo te la defiendo hoy aquí sentadito. ¿Cuál? La comunidad LGBT existe en el país. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a borrar? No puedes. Hay que trabajar con ellos, pero de la mano con ellos y con los padres de familia. Ustedes necesitan de alguna u otra forma un espacio. Aquí está el espacio. En el gobierno de Iván Duque está todo el espacio para ustedes. Todo el espacio para la comunidad Ojalá me lo LGBT. dijera Iván Duque a mí. No, acaba de nombrar a un ministro abiertamente homosexual. ¿Lo sabías o no? No somos el coco, Mar. No somos el diablo. Iván no tiene cachos y cola porque aparentemente es de derecha. Eso no existe. El futuro es de todos, incluye a gente como tú. Adelante, Me Marcandela. avisa. No, de una Dale, vez, por favor. Yo pido permiso. Yo te doy No, permiso, esto dale. es un diálogo, Dale, Marcandela, continúa. adelante, por favor.
el debate sobre quién es Iván Duque no lo voy a dar. Bacano que tenga una persona abiertamente homosexual en su gabinete. Retomando, efectivamente necesitamos educación sexual para los menores y para las personas adultas. Necesitamos una revolución sexoafectiva urgente, donde se respete si quiero abrazar, si quiero besar, si no quiero. Dale, perdóname, es que me emociono, es que tu discurso me emociona y por eso me dan ganas de abrazarte, pero no es por nada más, continúa. Si quiero coger, lo que sea, pero el tema acá es que esa revolución sexoafectiva, amatoria, erótica, como la quieran llamar, tiene que ser intelectual primero. Tiene que ir a las raíces psicológicas de la humanidad, tiene que tener también apoyo claro en lo endógeno, en la cotidianidad de nuestro país, qué está pasando con la parte sexual de hombres y mujeres en Colombia. Pretendemos educar a menores, a nuevas ciudadanías, cuando nosotros ni siquiera hemos sido educados en sexoafectividad. Es necesario que se haga de verdad un país, que se construya país desde personas expertas, hombres, mujeres, independientemente de su credo, que realmente sepan de sexualidad, porque la sexualidad no es solo coito ni tocamientos, hay mucho más alrededor de la sexualidad. ¿Usted está de acuerdo con esa definición de sexualidad? A ti que nos estás viendo en este momento en Facebook, un abrazo gigante, gracias por compartir esta publicación, no dejes de ver todas las noches Debate W. Es Partida importante, W, perdón, hombre, Partida no, W, Osvaldo, nos encerramos en debate. Iba muy perdóname. bien hasta ahí. Es que me emociono con Mar me tiene muy emocionado. Muy bien, hágale. Es importante que tú que nos estás viendo en este momento comprendas que en estos 4 años estamos construyendo una nación después de la que nos está dejando Juan Manuel Santos, ¿no? Una nación en la que se impuso una sola forma de ver, por ejemplo, la sexualidad, en la cual los religiosos somos los malos, los padres de familia somos los malos, los de derecha somos los malos, los heteronormativos somos los malos. Es importantísimo que tú que nos estás viendo sepas que estamos haciendo el mayor esfuerzo para que todos los colombianos, todos, incluyendo los que son distintos, los que son travestis, todo el mundo, el que no es travesti, el que es muy heterosexual, no heterosexual, homosexual o no homosexual, todo el mundo, que sepamos que la única forma de poder crear país para todos, sin que haya más discriminación, sin que haya bullying, sin que haya matoneo, sin que haya más sexo. ¿Sí ve que yo me calo el monólogo y no llora? Llevo 35 segundos hablando sin que me insultes. No tienes por qué ser sarcástica en medio del discurso, Mar, en serio. Yo no lo voy a hacer contigo. A ti, debes saber que lo vamos a hacer y que lo estamos haciendo justamente ahora. Independientemente del discurso que vayamos a crear, tenemos que hacerlo todos sin pasarnos por la faja a los padres de familia. Mar Candela, ¿usted cree en ese discurso que acaba de dar Osvaldo sobre lo que sería un gobierno de Iván Duque? Yo creo en los hechos. Frente a las minorías y frente a los derechos. Yo creo en los hechos. Y es muy pronto para hacer un enjuiciamiento de los hechos de Iván Duque. Yo creo en la justicia, yo creo en la búsqueda de convivencia a la diferencia. Yo busco la paz, no soy pacifista. No creo que para ser pacifista me tengo que aguantar todo lo que me digan. Buscar la paz es aprender a controvertir, a pelear, a burlarnos, a ser irónicos. Yo te respeto. Sin morirnos. Para mí la ironía no es falta de respeto. Para ti. Ok. En ese orden de ideas, yo creo que esas conversaciones tan difíciles que tenemos que dar tienen que o necesitan más de una hora de un debate en la W. Lo que sí puedo decir a toda la ciudadanía que nos está siguiendo el día de hoy es que necesitamos urgentemente una revolución sexoafectiva, necesitamos expertos y expertas a cargo y sí o sí el Estado tiene que garantizarle a los niños y niñas información y educación sexual. ¿Necesitamos una revolución sexoafectiva, Osvaldo? Siempre y cuando haya padres y madres, incluyendo su propia forma de ver, no solamente la sexualidad psicoafectiva, como lo llama ella, sino la manera de relacionarnos con otros. Las realidades biológicas, siempre y cuando papá y mamá estén incluso en este proceso, creo que es más que positivo. Que trabajemos en la sexualidad de nuestros niños para evitar confusiones de género desde chiquititos. Para evitar esa confusión de género hay que involucrar a papá y a mamá en todo el proceso de crecimiento. Por supuesto, no solamente porque es que, ojo, no estamos trabajando de 2 o 3 extraños, son papá y mamá. No nos pueden ni poner absolutamente nada. Tú al comienzo del debate utilizaste un término bastante interesante que fue el tema de obligar. Yo no puedo obligar a que mi hija vaya a la escuela o a la otra. Que no. Estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo nosotros lo que hacemos es, ojo, guiar. Como padres tenemos una responsabilidad. Mi hijita, no se meta en ese huequito, que ese huequito es oscuro y ahí le pueden hacer daño. Aunque la niña quiera ir a ese huequito peligroso donde fuman bazuco, mi responsabilidad es impedir que ella vaya. Ojo. Y así va a pasar siempre. Porque ella no sabe lo que está pasando ahí, yo sí sé.
En ese orden de ideas estamos de acuerdo. Hay que informar, hay que educar. Pero qué maravilla, hay que terminaron de acuerdo en este claro, debate, genial. Necesitamos una escuela qué urgente, maravilla. Bravo, como una escuela urgente de formación sexoafectiva Claro, para como toda lo la propuso Iván familia. Duque, gracias. No sé, Iván, estoy hablando de lo que he Yo. dicho durante 22 años como activista. Hablo a primera persona, hablo por Mar Candela y por Feminismo Artesanal, Puede ser no por duquista Iván. entonces a partir de ahora. Lo que estoy diciendo es que no estoy de acuerdo ni estaré de acuerdo jamás con el adoctrinamiento ni afectivo, ni moral. Define adoctrinamiento. Ni... En fin, usted sabe de eso. Sí, pero pues defínelo para poder terminar un debate interesante. ¿Para ti qué es adoctrinamiento? Porque para mí puede ser otra cosa. Para mí es guiar a mis hijos, por ejemplo. Para mí, Y no está para mí mal. no, guiar, cuando depende, o sea, es decir, si yo guío a mi hijo únicamente por lo que yo considero que es de mi verdad y es la verdad absoluta, comete un error, lo digo como madre y lo digo como ciudadana. A mi hija le he puesto a leer cualquier cantidad de información cristiana. Mi hija se leyó la Siempre quedas en Biblia el tema religioso. infantil Algo te hicieron en la religión. y también le pongo a leer cuentos de noches para niñas rebeldes. Y la biografía de Simone de Beauvoir, y también le pongo a leer los derechos de las personas transexuales y LGTBI. ¿Le pongo es la impongo o no? No, le pongo. No es le la pongo impongo. libros, No, pongo. no es lo mismo. No, no es lo mismo. Pongo una cantidad de información y ella empieza a consumirla en la medida que quiere. Ella me dice a mí, Mar, a veces me dice Mar, ese libro no me interesa. ¿Qué va a pasar el día que tu hija te diga, mamá, yo quiero fumar marihuana? ¿Qué le vas a decir? Me pregunta Mamá, si a yo, mí yo quiero consumir cocaína, ¿qué le vas a decir? que toda decisión en la vida tiene consecuencias Ajá. y que ella tiene que entender que hay unas decisiones ¿No que le vas a decir pueden que no? arruinarnos la vida por completo. ¿No le vas a decir que no? Yo le voy a decir que yo no lo haría porque entiendo que esas consecuencias pueden orinarse en mi existencia. Eso es lo que yo le Lo voy diría. a hacer, mamá. ¿No le vas a decir que no? Repito, yo no lo haría. Yo no lo haría. Cómprame coca, por favor. ¿Qué le dirías tú? Qué hombre tan particular. Vea, yo no Gracias. he comprado cocaína ni para mí. Entonces, Le es dirías que no. imposible. ¿Cierto que le dirías que no? No. No te la voy a comprar, porque no, la compré no ni he para mí, ¿cómo te la comprado voy a para comprar mí. ti? No he comprado para mí. No soy una mamá que consume Ella tendría cocaína. que salir a la calle a comprar la coca, entonces. Porque tú no le dijiste que no. A eso me refiero, no se trata de imposición ni de adoctrinamiento. Yo los guío a mis hijos. Papito, la coca mata gente. Eso No. es informar. Y Eso es decirle, informar. no te voy a dar coca ni te la voy a comprar. No me hace malo, al contrario, me hace papá. No se la doy ni se la compro. Ok, ¿cuál es el punto? ¿Eso evitará que la compre? No. Si la tu quiere trabajo- comprar, la va a pero comprar. tu trabajo se hizo, ¿cuál, mijito? Y no es adoctrinamiento ni imposición. No lo voy a hacer porque Se te amo. informa, se Listo. educa y quien decide en su momento cuando es ciudadano. Es decir, si mi hija a los 12 años me Entendido. dice, Gracias, nos tenemos pusimos de problemas. acuerdo. No le compres la coca porque tú tampoco la consumes y porque sabes que está mal. Por la misma razón nosotros le decimos a todos los niños de Colombia, vamos a protegerlos a ustedes para que todo lo que sabemos está mal no les lleguen a los oídos ni a los ojos. No te puedas confundir cuando seas chiquito. No. Nuestro trabajo va a ser Hay guiarte. muchos niños No es homosexuales adoctrinamiento. suicidándose por ese otro. No. Es otro tema, no, es otro tema. No, Es otro tema. Y la sexualidad precoz también es otro tema. Niñas entre 10, 12 años teniendo sexo con sus compañeros sin Eso ninguna es información. otro tema. Porque no los en el que educan, estamos porque de no los acuerdo, informan. Porque hay lo que estar de siento. acuerdo con papá y mamá. Vuelvo a lo mismo. Pero en este punto, que es el punto del que estamos hablando de adoctrinamiento y la intervención de papá en el sistema educativo de los niños, es fundamental que papá y mamá tomemos responsabilidades y cartas en el asunto. Que no nos dé miedo decir que no. Ay, no, es que yo soy un papá del siglo XXII, del siglo XX, y por esa razón no te voy a decir que no. Te voy a tener que decir que no, mijito. Así es sencillo. yo he ¿Por qué? Porque dicho- te estoy cuidando. Por favor. Adelante, Dale, Marcandela. dale. Ya vamos terminando. Voy a retomar. Por favor. El Estado debe garantizar derechos. El derecho a la información, Sí. el derecho a la educación. Los derechos sexuales reproductivos también son derechos. La gente, toda en general, ha sido mal formada y mal educada en su sexualidad. Nosotros y nosotras no recibimos esa formación y la necesitamos. Sí deben haber cartillas, hay que mirarlas con el Ministerio de Educación, hay que dialogar, pero nuestros niños y nuestras niñas no pueden crecer ciegos en sexoafectividad. Y nuestros padres de familia tampoco, estoy totalmente de acuerdo. Si hay que decirle al niño no, se le dice no, si hay que decirle sí, se le dice sí. Y no es adoctrinamiento, no es imposición. El que impone aquí es el gobierno y se debe evitar a toda costa que el gobierno imponga cualquier clase de locura que se le quiera o que se le quiera ocurrir a un ministro que está falto de cordura.
¿Qué es una locura, por ejemplo, para usted? Una falta de cordura, lo que pasó en el 2016. Fue la razón por la cual salió Gina, ¿no? Porque en la cartilla había muchas cosas de falta de cordura y por esa razón fue que pasó lo que pasó. El tema de la deconstrucción nunca se habló con los padres de familia. La deconstrucción es, en nuestro caso, la razón por la cual la gente salió a marchar. No salió a marchar porque Gina fuese lesbiana, ella podía ser lesbiana. Tenía años siendo lesbiana y nadie salió a marchar por eso. Colombia. Salieron a marchar por la deconstrucción de la verdad. Ya se está acabando el tema y yo quiero decir algo. ¿Me dejas terminar? No había terminado, pero dale, Colombia, continúa. Es importante que entendamos que de los errores se aprenden. Yo soy pro derechos integrales, pro información, pro educación. Estoy convencida que mi hija necesita estar informada y educarse en sexualidad. Y que sí, la educación debe ser entre Estado y familia, ¿cierto? Pero también es importante que entendamos que la familia, para que participe, tiene que ser formada por expertos y expertas. De lo contrario, va a ser muy complicado formar e informar con veracidad. Hay expertos, mi querido Juan Pablo, que dicen que consumir está bien. Aunque el experto se pare de cabeza y me diga a mí que consumir está bien porque es sano para la salud del ser humano y que la marihuana no sé qué, por mi casa no va a pasar esa información, ¿viste? Porque aunque esté en el librito y yo se lo ponga a mí porque yo soy un padre del siglo XXI, en mi casa, ojo, y seguramente va a estar expuesto en la calle a consumir. Por esa razón es que el gobierno nacional debe intervenir con padres de familia para evitar que eso pase. De la misma forma sucede con el tema de los derechos, para mí que no existen sexuales y reproductivos, pero eso es otro tema y otra discusión, sino que son derechos de alguna u otra manera que se han conectado para poder generar una excusa política. En esta oportunidad, trabajar para que ustedes que nos están viendo sepan a toda costa que este gobierno que viene es un gobierno de todos, porque el futuro es de todos, y que juntos, incluyendo gente como Mark, que es totalmente diferente en su manera de pensar, a mí, porque tenemos diferencias, juntos lo vamos a construir sin enemigos. Por favor, desarmémonos, sin decir echarle la culpa a religiosos, sin echarle la culpa a los padres de familia, sin echarle la culpa a los heteronormativos, sin echarle la culpa a los de derecha, sin encontrar enemigos. Adelante, Marcandela. En eso estamos de acuerdo. No vamos a buscar culpables porque finalmente se habla de responsabilidad, no de un juicio de valor. Y de enemigos. Un culpable. Claro. Es necesario y es pertinente que empecemos en diálogos saludables, que entendamos que la única manera de saber quién es Iván Duque es dejándolo ser. Vamos a ver qué sucede. Excelente. Vamos a ver qué sucede. Bien. Pero también es cierto que voy a hacer videoidea política, social y cultural desde Feminismo Artesanal y que no voy a aceptar que se nos imponga desde el Estado un gobierno antiderechos. No sabemos. De pronto nos traiga una buena sorpresa Iván Duque. Vamos a ver qué sucede. Acá el orden de las ideas es claro. Educación sexual, sí, informada y pertinente para todas las personas. 8:55 a todos. Gracias por acompañarnos, por estar ahí con Partida W el próximo lunes de 8 a 9, como todos los días, de lunes a jueves. Los debates aquí en el sistema W Radio se escuchan en Partida W. Don Osvaldo Ortiz, me encantó tenerlo, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, a ti que nos estás viendo. Si te gustó o no te gustó, inclusive si nos quieres insultar, seguime en redes sociales, @Osvaldo Ortiz TV, @Osvaldo Ortiz TV. Yo también. Marcandela, me encantó tenerla en Partida. Usted de la casa, Marcandela. Que me sigan, @Femi y el piso artesanal. Totalmente libres, chao, chao. Mare, el abrazo. El abrazo, por favor, estuvo el debate. Por ti. Vamos a ver ese abrazo. A todos, gracias por acompañarnos. Mucho, gracias. Chao, se quieren, qué maravilla.